importante, y hacer un recordaris de lo que es la semiología hasta el capítulo cardiovascular. O sea que vamos a ver algo de semiología general, respiratorio y cardiovascular para ir integrando y recordando todos los conocimientos hasta donde sea posible, ¿sí? Perfecto, doctor, porque eso tienen que entender los alumnos, no porque nosotros por docencia tenemos y por didáctica tenemos que dividirla, la historia clínica se tiene que dividir. La historia clínica, como usted lo acaba de remarcar, es una y completa. Doctor Gallegos, cuando vos dispongáis. Sí. Señores alumnos, entramos a la sexta semana de la unidad 1. Séptima semana de la unidad 1. Estamos terminando con esta semana toda la unidad 1, que nos ha significado semiología general, semiología respiratoria, y hoy acabamos el capítulo de semiología cardiovascular, especialmente con nuestro último caso clínico. Es un privilegio dejarlos con el doctor Gallegos. Él ya acaba de hacerles una ligera introducción de que va a presentar una historia clínica no solo de cardiología. Eso es un privilegio y un placer. Ustedes están acostumbrando a que por la docencia y la didáctica tengamos que separarla, pero medicina no es así. Tenemos que unirla. Tienen que unir sus conocimientos básicos sobre sus conocimientos clínicos e integrar todo. Doctor Gallegos, somos todos suyos. Gracias, doctora Costa. Bueno, ahora sí, nuevamente el saludo a toda la promoción de que está llevando el curso de Medicina 1. Ya nos conocemos desde el curso pasado. Soy el doctor Gallegos, soy cardiólogo y trabajo en el Hospital Daniel Sides Carrión, en el servicio de emergencia y de cardiología. Bueno, el día de hoy el caso va a tratar sobre una patología que no es muy frecuente, es la verdad, específicamente sobre hipertensión arterial pulmonar. Luego vamos a ver que hay una diferencia entre la hipertensión pulmonar y la hipertensión arterial pulmonar. Pero vale el concepto de que esta enfermedad se caracteriza por un estrechamiento progresivo de las arterias pulmonares que van a llevar al incremento de la resistencia vascular pulmonar y al final la falla cardíaca derecha y lamentablemente a la muerte. Para precisarle brevemente que la definición de hipertensión arterial pulmonar es una definición hemodinámica. Es más, se requiere este criterio de la hipertensión capilar, la hipertensión de la arteria capilar, ¿sí? Para definir el caso como hipertensión arterial pulmonar. Y esto se obtiene a través del cateterismo cardíaco y la medición precisamente de estos valores. Así tenemos que necesariamente tiene que cumplir la definición de presión arterial pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio. Y esto ha sido cambiado desde el 2018. Antes del 2018 la definición era de 25 milímetros de mercurio. No voy a hacer una revisión teórica porque ustedes ya tienen las lecturas que se han incluido en el aula virtual, pero me interesa resaltar este concepto de presión arterial media pulmonar más de 20 milímetros de mercurio y la presión capilar pulmonar menos de 15 milímetros de mercurio, y esto se da precisamente en el grupo 1 al cual corresponde nuestra paciente. Son las hipertensiones arteriales pulmonares, hipertensiones arteriales pulmonares, las que van a cumplir esta definición, con una resistencia vascular pulmonar más de 3 unidades Wood. Entonces, si ustedes ven aquí, solo para recordar la anatomía, tenemos el capilar pulmonar, el alveolo y el capilar pulmonar. Cuando se dice precapilar, precisamente es del capilar hacia atrás. Aquí está la arteria pulmonar y la arteria pulmonar va a llegar al ventrículo derecho, vena cava superior, vena cava inferior. A eso se dice precapilar. Lo que más frecuentemente encontramos son las hipertensiones postcapilares. Quiere decir que las que van hacia el corazón. Quiere decir capilar pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y es así nuevamente, y siempre lo recalcamos,
Las fallas cardíacas izquierdas son las que en la mayoría, si les dejamos tiempo a que evolucionen naturalmente, terminan complicando a falla cardíaca derecha, ocasionando en el intermedio hipertensiones pulmonares. Pues bien, la clasificación de la hipertensión pulmonar se varió en NISA de 2018, introduciendo en este primer grupo la hipertensión resistente del recién nacido y los que son respondedores a calcio antagonistas. Solo quiero nuevamente recalcar que nuestro paciente se encuentra en este primer grupo con hipertensión arterial pulmonar. Veremos después si es idiopática o heredable, pero dentro de este primer grupo existen otras etiologías como las enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, la fiebre reumática, la artritis reumatoide, la esclerodermia, las infecciones virales como el VIH. Y esto lo estoy mencionando porque precisamente estas consideraciones etiológicas las tomamos en cuenta a la hora de solicitar exámenes de ayuda diagnóstica con la finalidad de llegar a un diagnóstico etiológico y por lo tanto darle un tratamiento ya directamente de la causa. La hipertensión portal también puede estar asociada a esta hipertensión arterial pulmonar. Son varias las causas, pero este es el grupo 1 donde se ha desarrollado el blanco terapéutico que van a revisar. Les recomiendo que vean las lecturas que se han incluido en el aula virtual para que tengan una idea más amplia del tema. También quiero recalcar que existen otras etiologías, por eso que el plan de trabajo a veces resulta extenso y usualmente se realizan en hospitales de tercer nivel, los hospitales nacionales u hospitales especializados. Y así tenemos, esta es la guía europea de hipertensión arterial pulmonar que fue actualizada en el 2018, repito, este es del 2016, que en el grupo 5, fíjense, no es el grupo 5 que es como se llama, el famoso por la música que toca acá en el Perú, sino este grupo 5 tiene dentro de sus causas etiológicas a enfermedades que son conocidas por nosotros, que son poco frecuentes, pero que incluyen sarcoidosis, histiocitosis, desórdenes metabólicos y aquí quizás sí mencionar los desórdenes tiroideos. También incluimos dentro del estudio, por ejemplo, el perfil tiroideo para, digamos, llegar a una etiología. Pues bien, entonces en el grupo 1, si es el corazón normal con las arterias pulmonares normales, que llega a convertirse luego del capilar a las venas pulmonares y llegan al corazón izquierdo, en esta etiología de hipertensión arterial pulmonar vamos a ver que hay un estrechamiento progresivo de las arterias pulmonares, aumenta la resistencia y al final llega a una sobrecarga de presión en el ventrículo derecho, haciéndolo hipertrófico, ¿sí? Dilatado, y esto va a traducirse después en falla cardíaca derecha. Pues bien, el objetivo principal del caso clínico, ya se ha mencionado, es aprender y reconocer a partir de la historia clínica cómo se presenta la hipertensión arterial pulmonar. Repito yo, no es un diagnóstico muy frecuente, pero tenemos que revisarlo necesariamente porque se, digamos, interrelaciona con varias enfermedades que son relativamente frecuentes. Ya hemos mencionado algunas, el HIV, la hipertensión pulmonar, el hipertiroidismo, las enfermedades del tejido conectivo y las mismas enfermedades pulmonares, que son otro grupo de los 5 que se presentan, que pueden llegar al cor pulmonar crónico, que ya lo han revisado en el capítulo de neumología del sistema respiratorio. Pues bien, sí, ahora sí, entrando de lleno a lo que es la historia clínica. La historia clínica es tomada del servicio de emergencia. En la ectoscopía, nuevamente repetir que siempre tenemos que considerar el signo más destacado y la gravedad, ¿sí? La paciente viene en estado grave y los signos más destacados son la disnea y el edema. Siempre recordar que el edema, ¿sí? Puede tener de manera general en 3 grandes causas. Puede ser un edema respiratorio y han pasado por
perdón, el edema puede ser de causa renal, de causa cardíaca, de causa hepática. Hemos visto hasta ahora el edema de causa cardíaca, sí, pero posteriormente sigue el de gastro, veremos las características del de gastro, qué patologías pueden dar edema, y el renal también lo vamos a ver. Entonces, cuando veamos un paciente con edema, 3 grandes grupos, recordarlo siempre. En la afiliación estamos viendo a una paciente de sexo femenino de 43 años, raza mestiza, es agricultora, lugar de nacimiento Pusi, distrito de Huancané, región Puno. Me he tomado la libertad de subrayar algunos conceptos que me parecen importantes. Cuando alguien les refiera un sitio de origen que no es el de la costa, siempre tomarse, digamos, el tiempo para averiguar de dónde viene a qué altura está. Esta ciudad de Pusi, en el distrito de Huancané, queda a 3.835 metros sobre el nivel del mar. Esto es importante porque nosotros vamos a recordar, y ya hubo me parece, una revisión de tema de enfermedad de la altura. Se pueden producir cambios fisiológicos, cardiovasculares, a medida que uno va ascendiendo sobre el nivel del mar, y estos se van produciendo a partir de los 2.100 metros sobre el nivel del mar. Y así recordaremos, por ejemplo, que cuando nosotros llegamos a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, se presenta el mal de altura agudo, y cuando llegamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, la mayoría de nosotros, los que no vivimos en ciudades de altura, pues tenemos soroche, que lo conocemos nosotros, el mal de altura agudo. Entonces, esta paciente tenía, digamos, esa condición, venía de las alturas de nuestro país, 3.835, grandes alturas, que tenemos que tenerla en consideración para interpretar sus hallazgos semiológicos. Pues bien, el domicilio consignado es el de su hermana a nivel del mar, en el Callao, y la fecha de ingreso y la fecha de historia clínica se consignan, que siempre no se olviden de apuntarlo porque puede variar el estado de salud del paciente en horas, y esto tiene que registrarse en la historia para ver si son cambios dependiendo de la enfermedad o no. Ingresó por el servicio de emergencia. Pues bien, los síntomas principales, la disnea, la fatiga y los edemas, ¿sí? Nuevamente recordar que no porque estamos en el capítulo de cardiología, en la disnea siempre vamos a considerar de etiología cardiogénica. Puede ser una disnea de etiología que compromete al sistema respiratorio. Veremos cuál de las dos es. Un tiempo de enfermedad de 6 meses, forma de inicio insidioso, el curso es progresivo, y vamos a relatar cronológicamente la enfermedad. Les aconsejo siempre que cuando hagan una historia clínica tengan su papel, su lápiz, y empiecen primero a anotar las fechas, y con esto, por ejemplo, he tratado de señalar los puntos específicos: enero, febrero, marzo, mayo, hasta que lleguen al ingreso. Y luego lo van ordenando según el relato de los pacientes. Muchas veces lo primero que refiere el paciente no es lo primero que ocurrió en el desarrollo de su enfermedad. Y por eso es necesario organizarlo de tal manera que les dé una idea cuál es la evolución en el tiempo de esta enfermedad. Pues bien, en enero de este año, primero nota dificultad respiratoria al realizar actividades cotidianas. Recordemos que es agricultora, o sea que se tiene que desplazar en el campo, y recordemos que hace sus actividades a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, es una pobladora de esa zona y ya estaba aclimatada, así es que ese no ha sido el problema. Pues en el mes de febrero sus familiares la notan un poco hinchada. Consignar entre comillas al principio lo que el paciente o lo que el familiar refiere, y si ustedes no están muy seguros que sea, no estén muy seguros de darle un término médico, pues lo colocan como tal cual lo dice el paciente. Acude a la posta médica, donde le dan medicamentos que le hacían orinar, mejorando con el tratamiento. Aquí me detengo unos segundos para recordarle que es importante tratar de ser muy precisos
en la medicación que toma o ha tomado la paciente. Si le dicen que he tomado medicinas, más allá que le digan pues que es una pastilla chiquita, redondita, blanquita, rosadita, tratar de llegar a qué tipo de medicinas en lo posible le han indicado al paciente. Algunos de ellos anotan, traen sus recetas, traen referencias y eso nos pueden ayudar a interpretar digamos, la evolución del paciente referente a los medicamentos. Pues bien, estos medicamentos le hacían orinar, me pregunto yo si era un diurético o no, mejorando con el tratamiento. Pues bien, el 15 de marzo, luego de haber estado bailando y tomando licor en un cumpleaños, presentó palpitaciones rápidas acompañadas de falta de aire muy intensa, por lo que acude a emergencia al establecimiento de salud donde le administran oxígeno y nuevamente le dan medicinas que le hacían orinar. Hasta el día de hoy ustedes ya han revisado los principales motivos de consulta y para ello saben que las palpitaciones pueden traducir arritmias cardíacas y las arritmias cardíacas pueden ser pues supraauriculares, ventriculares, pueden ser rápidas, pueden ser lentas y pueden ocasionar pues manifestaciones como falta de aire muy intensa, lo que podríamos decir que están ocasionando quizá una alteración al nivel del sistema cardiovascular. Es importante porque eso nos da la idea que puede estar presentando una complicación o se puede estar agregando otra manifestación de la enfermedad. Pues bien, la paciente mejora con oxígeno y con medicinas que le hacían orinar, por lo cual ya estoy, digamos, quizá un poco más certero de que el diagnóstico, el medicamento sea un diurético. Luego de 5 días viaja a Juliaca, Puno, sigue estando en la altura donde se quedó hospitalizada hasta el 30 de marzo. Entonces, he presentado unas palpitaciones con falta de aire, lo cual me quiere decir que probablemente haya tenido una arritmia cardíaca, ¿sí? Recuerden que se presenta con el esfuerzo físico, lo cual me acerca más un poco a esa impresión diagnóstica y necesita una hospitalización, lo cual ya me dice que esa arritmia probablemente haya traído un compromiso cardiovascular mayor. Pues no precisa el diagnóstico de egreso. Eso es una llamada de atención para todos nosotros. A veces nosotros no conversamos con los pacientes, aún los pacientes sean de limitada nivel educativo, tenemos que hacer nuestro esfuerzo para hacerle comprender cuál es su enfermedad, cuál es su estado de salud, quizá en forma simple para que después ellos nos ayuden o ayuden al personal de salud que nuevamente con el cual se contacten en el futuro. Pues bien, retorna mejorada a su pueblo con medicamentos, muestra receta y ahí sí, y en la receta ya nos damos cuenta que le ha estado dando furosemida. Entonces ese medicamento que le hacía orinar era un diurético. Captopril y aspirina, nosotros de conocimiento general sabemos que el captopril es para la hipertensión arterial, pero también sabemos que se utiliza para la insuficiencia cardíaca. La aspirina, los cuales tomó hasta la segunda semana del mes de abril y los descontinúa. Es muy frecuente que los pacientes cuando no tienen un seguimiento, pues simplemente abandonen el tratamiento o porque se sienten bien dejan el tratamiento y después recaigan en su malestar. Desde el inicio de mayo presentan nuevamente, este es el caso, por ejemplo, progresiva disnea y fatiga notando mayor edema de piernas. Entonces, hasta este momento ya se va configurando algunos elementos de lo que es la insuficiencia cardíaca. Recordemos que la disnea es una condición, es un criterio menor, la fatiga también es un criterio menor, el edema es un criterio menor, nos faltaría un criterio mayor para plantear el diagnóstico de falla cardíaca. Pero le dan furosemida, con lo cual tiene cierta mejoría. El 28 de mayo, mientras estaba trabajando en el campo, presenta nuevamente palpitaciones, entonces ya estamos en un segundo evento, seguidas con pérdida del conocimiento. Entonces esa pérdida de conocimiento se recupera espontáneamente. También hemos visto ya hasta este desarrollo que las pérdidas de conocimiento que se caracterizan por ser breves, con una recuperación espontánea, y no ser seguidas de déficit cognitivo o motor,
encajan dentro de lo que son los síncopes. Y los síncopes, tenemos los síncopes que son vasovagales, los más frecuentes, pero también tenemos síncopes cardiogénicos que están relacionados con alteraciones del sistema cardiovascular, y las palpitaciones podrían estar significando una arritmia cardíaca que esté pues relacionada con la pérdida de conocimiento. Pues bien, su familiar la llevó al centro de salud de su distrito, donde le continúan con furosemida. Recordemos que vino con mayor edema, captopril, y además le agregan aspirina otra vez. No mejora y hace 5 días va al hospital, o sea, 5 días antes del ingreso, donde le internan por marcado edema, ya se incrementa el edema, la disnea, y se agrega otra condición, ictericia y ascitis. Y esto se llega a determinar por la muestra de hoja de referencia del hospital de Juliaca. La paciente no mejora de la disnea y la fatiga, persistiendo con edema, por lo que es transferida llegando al hospital Carrión por vía aérea. Entonces, nuestra paciente pues se agrega dentro de toda su historia 2 elementos nuevos, ictericia y ascitis, que nos podrían estar haciendo pensar que la enfermedad está progresando. En cuanto a las funciones biológicas, el apetito está disminuido, ¿sí? La sed aumentada, la orina cargada y frecuente. Nota que su orina es oscura. Cuando el paciente dice, tengo la orina cargada, uno tiene que hacer el esfuerzo de precisar a qué denomina cargado. Y en este caso es una orina oscura desde mayo. Entonces, la pregunta es si esa orina oscura tiene relación con la ictericia que está presentando o no la paciente. Ese es algo que tendremos que establecer posteriormente. Estreñimiento hace una semana, ¿sí? Recordemos que la paciente ha estado hospitalizada, y en la hospitalización pues usualmente tienen poco movimiento, y eso puede también condicionar cierto estreñimiento. El sueño es interrumpido, es intranquilo y es interrumpido por la disnea, ¿sí? Y los cambios ponderales: subió de peso unos 10 kilos desde el inicio de junio. Recordamos aquí que la paciente pues viene edematosa, entonces el edema, y recordemos que así ingresa a nuestra emergencia, viene con signos, con el signo destacado de disnea y edema. Entonces la paciente ha subido de peso, pero probablemente todo sea retención de líquido. El estado de ánimo, depresión, no puede valerse por sí sola por el cansancio. Entonces, la revisión de la anamnesis por aparatos y sistemas nos permite complementar cierta información. No, ha notado frialdad con cianosis distal desde junio. Es importante, recordemos que la frialdad de miembros, de extremidad de los miembros, está relacionada con bajos gastos cardíacos, y la cianosis distal puede estar también traduciendo hipoperfusión periférica. Eso es importante, y cuando nosotros hagamos nuestro examen físico, pues tendremos que determinar hasta dónde va la cianosis. Subcutáneo, edema de miembros inferiores desde edema. Recordemos que esta revisión anamnésica no es el examen físico, es lo que le preguntamos al paciente que ha notado hasta antes del ingreso. Pues ella refiere notar edema desde febrero, o sea, la hinchazón que refería a ella. Cefalea nocturna, dolor cervical posterior, el respiratorio, tos con expectoración blanquecina a predominio nocturno. Importante también buscar hemoptisis, ¿no? Recordemos que esta es una paciente de la sierra, y en la sierra todavía existen pues los brotes de fiebre reumática, y hasta el momento recordemos que la estenosis mitral es una de las principales manifestaciones de la fiebre reumática. La paciente está en todo el derecho de hacer o de haber tenido una secuela de fiebre reumática y una valvulopatía. Es mujer, tiene palpitaciones, tiene disnea, que son consideraciones a tomar en el caso de una estenosis mitral. ¿Será este el caso? ¿No lo será? Eso vamos a verlo después. ¿Qué es lo que caracteriza a una estenosis mitral? Recordando pues que la estenosis mitral pues es una enfermedad disneizante, palpitante, embolizante y hemoptizante.
¿Tendrá esta paciente una estenosis mitral y habrá desarrollado hipertensión pulmonar? Vamos a verlo. En el aparato cardiovascular, las manifestaciones descritas en la anamnesis, el aparato gastrointestinal, hiporexia con mala digestión, ¿sí? La mala digestión se puede asociar a pacientes que tienen, por ejemplo, congestión hepática. Y recordemos que el edema no solamente es el edema que se ve en las extremidades, sino también hay edema de la pared intestinal y eso da mala absorción. Y también puede llevar a mala digestión por congestión hepática. Y la congestión hepática puede traer, pues, hepatomegalia, distensión de la cápsula de Gleason, dolor tipo pesadez en el hipocondrio derecho, que estaría, digamos, enmarcado más o menos de lo que está presentando nuestra paciente. Geniturinario, las orinas cargadas, oscuras, ya hemos dicho, y neuropsiquiátrico, se siente triste y deprimido por la enfermedad. Los antecedentes personales generales, pobreza extrema, vive en la región Puno, o sea, nunca ha salido de la región Puno, es una pobladora de ahí, no precisa inmunizaciones, no los recuerda, no sabemos si la paciente se ha inmunizado con la difteria, ahora que hay un brote de difteria de 20 años, a veces no llegan a los sitios alejados los programas de vacunación, no niega alergias, niega transfusiones sanguíneas, los antecedentes personales fisiológicos, importante, tipo de parto, menarquia a los 13 años, relaciones sexuales niega y número de partos ninguno. Recordemos que el HIV, o sea, el virus de la inmunodeficiencia, puede producir hipertensión pulmonar. Así es que aquí tenemos que, bueno, aparentemente no tiene esta condición. Los antecedentes personales patológicos, sí, la primera hospitalización del 20 a 30 de marzo, se hicieron los esfuerzos para determinar qué medicación tomaba, diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora, antiagregantes plaquetarios. En la segunda hospitalización, nuevamente diuréticos endovenosos, inhibidor del antiagregante, inhibidor de la IEC, antiagregante plaquetario, enoxaparina, ya se agrega un anticoagulante. Estos medicamentos, así como el COVID actualmente, se dan para prevención de tromboembolismo pulmonar y es la misma dosis, 40 miligramos subcutáneo al día, lo mismo que hacemos para el COVID actualmente. Digoxina, probablemente por las palpitaciones, quizá la mejora del control de la frecuencia cardíaca o el control de la arritmia a través de la digoxina. Oxígeno, omeprazol y un antibiótico, ceftriaxona, quizá porque encontraron un foco infeccioso. Recuerden que las patologías respiratorias pueden predisponer a infecciones bacterianas o virales, en este caso bacterianas, por la incorporación dentro de su tratamiento de un antibiótico. Pues viene con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca y cirrosis hepática. Ese fue el diagnóstico de referencia. Y teníamos algunos criterios, dijimos que la paciente venía por disnea, ¿sí? Disnea fatiga, venía por edema, ¿sí? Hay dos, tendríamos que tener otro criterio mayor, quizá la tos nocturna, podríamos decir una disnea paroxística nocturna y con eso se estaría configurando la insuficiencia cardíaca. Pero recordemos que la paciente viene en ortopnea y la ortopnea es un signo de insuficiencia cardíaca, o sea que sí, según los criterios de Framingham, aplicaba para ponerle este diagnóstico. Niega todas las enfermedades que vemos arriba y el VIH tampoco. Familiares patológicos, importante, tuvo una hermana parecida, con una enfermedad parecida, con hinchazón y enfermedad del corazón y falleció más o menos a la misma edad de la paciente. Entonces tiene un antecedente familiar. La pregunta sería si fue la misma enfermedad o no, pero es un diagnóstico a tomar en consideración que es del mismo sexo femenino, la edad relativa, ¿sí? Y también cursa con edemas y enfermedad cardíaca. Pues bien, aquí vamos a hacer un alto, doctora Costa, para recibir algunas preguntas.
Perfecto, señores alumnos, como ya les he indicado, ya sea que prendan su micro, levanten la mano para hacer la pregunta o a través del chat. Nos damos un minuto para estar en sus manos, señores alumnos, y resolver cualquier duda. Doctor, acá hay una alumna, Nicole Olivo, y pregunta, buenas noches, doctor. Si algún examen complementario RX de tórax, guardemos esta pregunta, por favor, para el último, no para el inicio de la historia clínica. La vamos a tener presente para cuando el doctor nos presente los apoyos de imágenes. Sí. Disculpe usted, señorita Nicole Olivo. Sí, le vamos a dar la respuesta, pero en algunos momentos más adelante. Sí, es muy buena la pregunta y en referencia a la paciente, como dijo el doctor, lo vamos a ver al último, pero es lo que pedimos. Cuando una paciente viene referida de otro establecimiento de salud, para aceptar la referencia, muchas veces pedimos los exámenes de ayuda diagnóstica para no empezar de cero. Esta paciente no vino con exámenes de ayuda diagnóstica de PUNO, vino con su transferencia y con los diagnósticos que estuvieron ahí consignados, pero no refirieron, digamos, valores, a excepción del HIV que fue negativo u otros que haya traído. Doctor, continuamos. Sí. Bueno, en el examen físico, el examen general, los signos vitales, una presión arterial de 100/70. Aquí recordemos que una diferencial corta, o sea, menos de 20 milímetros de mercurio, nos da la idea de bajo gasto cardíaco, solamente para recordar eso, ¿no? En este caso, 100/70 no califica para tener al menos a priori un bajo gasto cardíaco. El pulso sí, el pulso nos orienta a tener un 123 latidos por minuto arrítmicos, lo cual ya nos está diciendo que es una taquiarritmia. Intensidad y amplitud variables también nos confirma la arritmia irregular, arritmia rítmica, depresibles. Y la respiración de 27 por minuto, respiraciones por minuto. Ya estamos viendo que tiene una taquimia y que impresiona el tipo de Cheyne-Stokes, amplitud disminuida en la respiración, una temperatura oral de 37 grados centígrados, peso 76, talla 1,60, índice de masa corporal 29/68. Agregar aquí que la saturación de oxígeno de la paciente era de 94%, ¿sí? 94%, ese dato no está aquí. Recordando que los tipos respiratorios, los que hemos revisado hasta el momento ha sido, y recuerdan seguramente, la respiración de Biot, la respiración de Kussmaul, el Cheyne-Stokes, y aquí tenemos pues que el Cheyne-Stokes se asocia a problemas cardíacos, se encuentra en fallas cardíacas, decreciendo con apneas, son lo que caracteriza, pero también se puede producir o se puede presentar el Cheyne-Stokes en problemas de trastornos neurológicos centrales como hipertensión endocrinal, hemorragias intraparenquimales. Y el Kussmaul, recordemos que se encuentra en tipos respiratorios de acidosis metabólica. Pues nuestra paciente tenía una arritmia arrítmica. Mal estado general, mal estado de nutrición e hidratación. Recuerden que estaba edematosa, calificaba para tener un sobrepeso, pero producido por la retención hídrica. Todavía conservaba su lucidez y orientación en tiempo, espacio y persona. Este lado de la historia lo que evalúa es el contenido de la conciencia y el nivel de conciencia que estaba conservado en ortopnea. Aquí ya tenemos un signo
que se puede calificar como criterio mayor para falla cardíaca. Facies disneica, hábito normosómica. Si se consigna edematosa ictérica, entonces se está, digamos, corroborando el dato que hasta este momento había sido por referencia. Con cánula binasal a 5 litros por minuto, así llega a tener 94% de saturación. Venoclisis en el brazo izquierdo permeable. Pues bien, la piel sí efectivamente está ictérica, cianosis y frialdad distal, entonces tiene una cianosis periférica, con humedad y elasticidad conservadas, cabello con buena amplexación, vello axilar disminuido en cantidad. Recordar que el vello axilar se puede perder por falla, disfunción hepática, ¿no? Los pacientes cirróticos pueden presentar pues caída del vello axilar y pubiano. En todo caso, aquí el vello axilar sí estaba disminuido, en cambio el vello pubiano había distribución de acuerdo a la edad y al sexo. Uñas con llenado capilar menos de 2 segundos. Nuevamente repito, cuando esto es más de 2 segundos, se está refiriendo a una hipoperfusión tesular. En este caso no cumple este criterio. Y se evidencia edema de miembros inferiores hasta tercio inferior de muslos, o sea, es un edema marcado, 3/4, 3/4. Y recordemos que esta paciente ya estaba tomando diuréticos. La cantidad de diuréticos que se administra está relacionada con la diuresis que se tiene que conseguir. Usualmente buscamos que logren una diuresis de 2000 mililitros al día y nosotros vamos titulando los diuréticos hasta conseguir ese objetivo. Siempre y cuando pues no tenga problemas de hipotensión arterial o shock. Sistema linfático, sin adomegalias, locomotor, tampoco había cosas que remarcar. En la cabeza, en la región nasal, había un discreto aleteo nasal sin secreciones. Recordemos que estaba recibiendo suplemento de oxígeno a través de la cánula binasal. Labios con cianosis y palidar con ictericia. Entonces aquí ya nos está diciendo que la cianosis es también central, es central y periférica, o sea, es una combinación de ambas. El paladar con ictericia, encías, piezas dentarias, edéntula, siempre recordar que hay que mirar la boca para buscar lesiones, pero también si puede comer o no. Hay pacientes que a veces vemos con los pedazos de carne ahí y no lo pueden comer porque no tienen dientes. Inspección, uso de músculos accesorios de la respiración. Es un criterio, es un signo de dificultad respiratoria a la vez que el aleteo nasal, también el tiraje supraesternal en la fosa supraesternal, tiraje intercostal, tiraje subcostal y la cianosis son signos de dificultad respiratoria que pueden configurar el diagnóstico ya de insuficiencia respiratoria. Recordar que el cuello es susceptible de los 4 procedimientos semiológicos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Y en este caso todas las estructuras son accesibles a nuestros procedimientos, entonces podemos mirar, podemos tocar, podemos percutir, podemos auscultar. Y a veces el cuello es el gran olvidado cuando tiene una riqueza semiológica muy importante. Recordemos que las enfermedades tiroideas también pueden ocasionar hipertensión arterial pulmonar. Pues bien, no habían soplos carotidios. El pulso venoso difícilmente evaluable, pulso carotidio irregular. Recordamos que esta paciente viene con una arritmia y una taquiarritmia. Entonces, las ondas del pulso venoso pues son mejor evaluadas cuando conservan el ritmo sinusal, porque podemos ver pues la onda A, la onda B, el seno X y el seno Y, determinarlos con el primer y segundo ruido. Pero esta paciente, pues, recordemos su estado, cómo viene, está usando los músculos accesorios, está disneica, está con taquiarritmia, entonces muy difícil se puede precisar todo lo que nosotros hemos aprendido por semiología. La región mamaria sin alteraciones, y en el tórax y pulmones, pues siempre hay un tórax estático y un tórax dinámico.
Y justo hoy día comentábamos con mi grupo de práctica, y lo hicimos, lo recordamos, en la ocultación hay una ocultación dinámica, ¿no es cierto? En la ocultación dinámica que, digamos, refuerzan los soplos de cavidades derechas, por ejemplo, está la inspiración. Todos los pacientes que tienen patologías derechas, soplos derechos, los incrementan con una inspiración que es la maniobra de Dressler, ¿no es cierto? Perdón, de Rivero Carvalho, hacemos tomar aire profundamente y el soplo se intensifica. Acá también, pues, en la inspección dinámica recordamos que tenemos que consignar, pues, la frecuencia, el ritmo, amplitud, ¿sí? La sincronía y los signos de dificultad respiratoria. Aquí tenemos el ritmo de Cheyne-Stokes y este sí va para, digamos, un criterio, no es criterio ni mayor ni menor, pero sí se encuentra en pacientes con insuficiencia cardíaca. Encontramos tirajes intercostales, ¿sí? Entonces ya también estamos viendo que nuestro paciente probablemente tenga insuficiencia respiratoria. La palpación no evidencia enfisema subcutáneo. Recordar, pues, que el enfisema subcutáneo se palpa, ¿sí? Hay que palpar el tórax, ¿sí? La amplexación está disminuida en la base derecha. Entonces aquí ya también estamos viendo que tiene una patología con vibraciones vocales en la base pulmonar derecha y la región infraxilar derecha. Entonces estamos viendo, pues, que ya se está constituyendo otra patología, otro síndrome, que lo estamos viendo en el sistema respiratorio, lo cual, con la matidez en esa zona, en la base pulmonar, en la región infraxilar derecha, nos está diciendo ya, pues, que probablemente estemos frente a un síndrome pleural. El resto de campos con pulmonaridad conservada y percusión mate de la columna vertebral a nivel de bases. Hoy día estábamos discutiendo, por ejemplo, con mi grupo de práctica, si la percusión servía en el aparato cardiovascular. Y le recordábamos que sí, porque el esternón es sonoro. Y se hace mate cuando hay fusión pericárdica. Lo mismo, la columna es sonora y se hace mate cuando hay derrame pleural. Diferente cuando hay un síndrome de condensación que respeta la sonoridad de la columna. Aquí es mate, entonces tenemos probablemente una fusión pleural derecha. En la ocultación está ausente el murmullo en la base derecha y el soplo pleural en el borde superior de la base derecha. No hay frote pleural, pectoriloquia, áfona y egofonía en la base superior de la base derecha, que es lo que se espera, pues, encontrar en estos derrames. En el aparato cardiovascular, sí nos vamos a detener un poquito. El pulso venoso no se pudo evaluar por la taquiarritmia, ingurgitación regular yugular marcada, reflujo hepatoyugular presente. Entonces aquí tenemos, pues, dos criterios de falla cardíaca derecha. Ya tenemos el diagnóstico entonces de insuficiencia cardíaca derecha. El quinto espacio intercostal, choque de punta, está dentro de lo normal. Un latido sistólico visible en el segundo espacio intercostal izquierdo, o sea, en el foco pulmonar. El latido sistólico en la región del apéndice sifoides, en el área del foco tricuspideo. Entonces, estos son latidos patológicos. El único que se debería ver es el choque de punta, pero si ya vemos un impulso sistólico en el foco pulmonar y un impulso sistólico en el apéndice sifoides, nos está diciendo que hay patología de corazón derecho. Todo lo que se ve se puede palpar, al menos a veces no. El pulso, por ejemplo, venoso no se puede palpar, ¿no? El choque de punta palpable, no hay desplazamiento del choque de punta, pero el latido sistólico palpable en la región del apéndice sifoides, aquí sí, con el signo de Dressler positivo, o sea que con la región tenar y hipotenar de nuestra mano derecha lo palpamos. Eso nos está indicando que hay un corazón derecho que está probablemente hipertrofiado y dilatado, o sea, es abordable mediante este signo. El latido sistólico palpable en el segundo espacio intercostal, o sea, en el foco pulmonar,
y palpación del clic eyectivo y del segundo ruido cardíaco. Esto no se puede lograr si es que esta acción no se combina con la palpación del pulso o la auscultación de los ruidos cardíacos. O sea, aquí combinamos la palpación con la auscultación. Ponemos nuestra mano en el foco pulmonar y auscultamos, y el segundo ruido pues coincide con lo que estamos percibiendo nosotros a través de nuestra palpación. Solo así podemos diagnosticar que estamos palpando el segundo ruido, y tiene un riquísimo valor diagnóstico semiológico, porque esto significa que hay un incremento de la presión pulmonar. Frémito vascular sistólico en el foco tricuspidio, lo cual está relacionado con probablemente soplos, regurgitación tricuspidia moderada a severa. Los ruidos cardíacos arrítmicos, irregulares, desdoblamiento fijo del segundo ruido en el foco pulmonar. Recordemos que hay un desdoblamiento fisiológico que se produce con la inspiración, pero cuando este se hace fijo, o sea, tanto en inspiración como expiración, ya constituye una patología. Y más aún teniendo en cuenta que este segundo ruido cardíaco, seguimos en el foco pulmonar, está incrementado. Y cuando hay un desdoblamiento paradojal, o sea, quiere decir que primero se cierra, primero se invierte el orden, en vez de aórtico y pulmonar, se cierra primero la pulmonar y después la aórtica. Lo llegamos a determinar también a través de la palpación y la auscultación simultánea. El tercer ruido cardíaco está presente, pero en el foco tricuspidio, o sea, tenemos un tercer ruido cardíaco de cavidades derechas, lo que nos está traduciendo una falla cardíaca derecha. Soplo regurgitativo pulmonar 2 sobre 6, soplo regurgitativo pulmonar 2 sobre 6, porque estamos utilizando la clasificación de Levine o de Levin, que es hasta 6, y soplo regurgitativo tricuspidio 4 sobre 6, ¿sí? El regurgitativo pulmonar 2 sobre 6, podríamos llamarlo como el de Graham-Still, que es un soplo indicativo también de hipertensión arterial pulmonar. Pulsos periféricos asimétricos, asincrónicos, irregulares. Diremos aquí que había un pulso deficitario. Eso también no está consignado en la historia clínica. El latido hepático visible y palpable, ¿sí? En el abdomen, hepatomegalia dolorosa y presente. Entonces nos estamos dando cuenta que hay, digamos, signos de falla cardíaca derecha evidentes a lo largo de la historia clínica. En la inspección, globuloso, simétrico, piel sin alteraciones, cicatriz umbilical, no desplazada, sin hernias, la auscultación, latido sistólico audible en el hipocondrio derecho, lo cual nos dice que hay una regurgitación tricuspidia probablemente severa, y en la palpación signo de la oleada presente, lo vamos a ver en gastroenterología el próximo segmento, y veremos que son signos de ascitis. El borde hepático es liso, doloroso a la palpación, aumentado de consistencia, 4 centímetros debajo del reborde costal derecho. Se insinúa signo del témpano con un spam hepático que es el tamaño del hígado en 15 centímetros, que está por fuera de lo que es lo normal, que es de 10 a 12 centímetros. Entonces hay hepatomegalia y signos de ascitis. Geniturinario y neurológico, nada relevante, y vamos a plantear los problemas. Doctor, creo que continúo por aras del tiempo, doctor, Acosta. Sí, doctor, he indicado a los alumnos, señores alumnos, por favor, cualquier pregunta, escríbanme en el chat e interrumpimos y se la hacemos al doctor para que pueda responder, ¿ya? Entonces vamos a quedar así, mientras el doctor les va presentando en este momento los métodos diagnósticos que ustedes tienen que evaluar. Definitivamente cualquier pregunta, escríbanla al chat. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, en los exámenes de ayuda diagnóstica, lo más relevante es el electrocardiograma. Vemos que hay un eje a la derecha, el eje es negativo en 1, es positivo en F, aquí está en más 150 grados, está en un eje a la derecha, el corazón está desviado a la derecha. Esta onda P es más de 2.5 milímetros, que es un crecimiento auricular derecho, una P pulmonar. Y lo que se dice acá también es
la hipertrofia ventricular derecha. Miren esa onda R grande con sobrecarga del ventrículo derecho y haciendo el Sokolov derecho, que es 11, 5, 10, 15, ahí nomás ya son 15 milímetros. Le sumamos la R en B1 más la S en B6, debe ser más de 11, 5, 10, 14, 5, 10, 15, hay como 30, eso con los derechos positivos. Entonces se configura una hipertrofia ventricular derecha con sobrecarga sistólica del ventrículo derecho y crecimiento auricular derecho con eje desviado a la derecha, lo cual nos está diciendo que es compatible con la patología de la paciente. Ver que hay una dilatación de la arteria pulmonar, una dilatación de las cavidades derechas, de la aurícula derecha, la punta está hacia arriba. Y esto es importante en la semiología, ¿por qué? Porque a veces nosotros encontramos la punta que debe estar entre el cuarto, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, encontramos el impulso ventricular quizá un poco más elevado. Y esto es por el crecimiento ventricular derecho. El ecocardiograma es un examen de ayuda muy útil y aquí lo que nos permite hacer es medir la regurgitación tricuspidia, y cuando vemos una regurgitación, la vamos a ver en un video ahora, y es más de 3.4 centímetros, pues quiere decir que tiene una alta probabilidad de tener hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, hay otros signos que se adicionan a ello, pues los signos de hipertensión pulmonar. Cuando el ventrículo derecho está más grande que el ventrículo izquierdo, por ejemplo, o cuando la arteria pulmonar está dilatada, o cuando el área de la aurícula derecha es mayor de 18 centímetros cuadrados. Pues bien, vamos a ver entonces aquí. Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, y vean, el ventrículo derecho es más grande que el ventrículo izquierdo. La aurícula derecha es más grande que la aurícula izquierda. ¿Perdón? La aurícula derecha es más grande que la aurícula izquierda. El septum interauricular está desplazado hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, lo cual hace que el ventrículo izquierdo pues tenga menor tamaño y por lo tanto menor gasto cardíaco. Por eso que hay signos de falla cardíaca izquierda también. Entonces tenemos que el ventrículo derecho está hipertrofiado, ¿sí? Fíjense, esta es hipertrofia del ventrículo derecho con dilatación y también de la aurícula derecha. Pues bien, cuando hacemos el análisis del Doppler, vamos a ver que hay una regurgitación y eso es lo que nosotros medimos. Ponemos color y hay sangre que se regresa, ¿sí? En la sístole se regresa a través de la tricúspide y eso es lo que nosotros medimos y estamos viendo que es 3,52 metros sobre segundo, lo cual nos da una presión, un gradiente máximo de 71, lo cual en este caso, este ejemplo es de 4, ¿sí? Lo cual nos da una presión arterial pulmonar elevada, ¿sí? Aquí vemos también el ventrículo derecho bastante crecido, la aurícula derecha bastante crecida, el septum desplazado hacia la izquierda, y la vena, la arteria pulmonar, el tronco está dilatado, más de 25 milímetros. Recordemos una vez más que el diagnóstico es por estudio hemodinámico a través de un cateterismo. La presión arterial pulmonar media debe ser más de 20 y eso se hace a través de dispositivos que se llegan hasta las cavidades derechas, pasan por la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y llegan hasta el capilar pulmonar y así determinan cuáles las presiones en cada momento. Muy bien, doctor, queda a su disposición para alguna pregunta. Doctor Acosta. ¿Cómo no, doctor? Dejemos de compartir la pantalla, cosa que así podemos tranquilamente ver todos los... Muy bien, doctor, queda a su disposición. Señores alumnos, estamos y el doctor Gallegos se pone al pie de ustedes para cualquier pregunta.
Doctor Jiménez, doctor Illagón, ¿alguna pregunta, algún aporte que quisieran hacer en el paciente? Recordar, señores alumnos, que ustedes tienen que hacer el informe del caso clínico planteando bien su línea de tiempo. Es decir, nadie va a aceptar un informe donde ustedes pongan diagnóstico 2 puntos. Yo recuerdo que el tema que ha hablado el doctor es hipertensión pulmonar. Ya, ponemos hipertensión pulmonar. El doctor Gallegos nos ha detallado minuciosamente y ha ido relatándonos determinados síntomas, determinados signos. Estos síntomas, estos signos, ¿qué síndrome conllevan? Por ejemplo, ahí el doctor hablaba de palpitaciones, hablaba de una arritmia arrítmica, entonces voy a colocar yo un síndrome arrítmico. Pero pónganle apellido, señores. Ya están ustedes en condiciones de ponerle apellido. También recuerdo que el doctor nos ha hablado, ha utilizado varias veces el término de insuficiencia respiratoria y habló de la disnea respiratoria y en el examen pulmonar encuentra una signología. No pueden poner ustedes síndrome pulmonar. Ustedes ya tienen el conocimiento de qué síndrome tienen que plantear. No solo es eso, ¿no? Sino el doctor les ha hablado bien de varios síntomas y signos cardiovasculares. Acaba de presentarles una ecocardiografía y les dicen, miren cómo el ventrículo izquierdo está disminuido debido al crecimiento del ventrículo derecho. Eso está generando algún síntoma, eso está generando algún signo y por lo tanto eso está generando en el paciente un síndrome. Y ahora voy a poner, como la disnea también ha hablado el doctor varias veces de insuficiencia cardíaca, colocaré insuficiencia cardíaca, pero tienen que justificarlo. Es una insuficiencia cardíaca izquierda, es una insuficiencia cardíaca derecha, y justificarlo. ¿Qué síntomas los hace llevar a esa conclusión? ¿Qué signos los hace llevar a esa conclusión? No solamente eso, sino en el relato de que ustedes tienen que colocar los síntomas más importantes, los signos más importantes, el porqué de los síntomas y el porqué de los signos. El doctor acaba de presentarles un examen físico abdominal con una signología muy amplia, desde el famoso signo de la oleada, qué significa y por qué, desde el pulso hepático, qué significa y el por qué, desde esta unión del examen físico abdominal con el examen de cuello, el reflujo hepatoyugular, ¿es positivo, no es positivo y por qué? Es decir, no basta que pongan ustedes de frente el síndrome. Por eso es que el informe se hace con los síntomas más importantes, qué significan, los signos más importantes, qué significa, para de ahí recién plantear, no nuestro síndrome, nuestros síndromes. Y todos estos síndromes, tratar de englobarlo bajo una patología, 2 patologías, 3 patologías. Saben que en medicina tratamos de utilizar la famosa navaja de Ockham, y eso significa tratar de juntar los síndromes bajo una sola batuta. Entonces, ese es el informe que nosotros les pedimos que ustedes hagan, su razonamiento fisiopatológico de esos síntomas, de esos signos, y hacia dónde nos está llevando. No solamente que pongan en su diagnóstico final hipertensión pulmonar, y atreverse a ver hipertensión pulmonar precapilar, hipertensión pulmonar postcapilar. Ya les hizo la clasificación, ¿cuál de todas nos incluiríamos dentro de nuestro diagnóstico? Sé que todos estamos preocupados por el examen de unidad este sábado. Es ahora cuando ustedes debieran aprovechar en preguntar. Es ahora cuando ustedes debieran aprovechar en preguntar, aprovechar que está el maestro Jiménez, aprovechar que está el doctor Illagón, aprovechar que está el doctor Gallegos como cardiólogo, sabiendo que el capítulo de cardiología es uno de los capítulos más difíciles de la semiología.
Señores alumnos, aprovechen y pregunten. Basta un alumno que rompa el hielo y van a preguntar todos. Necesitamos de la presencia de un alumno. O el doctor Gallegos ha sido tan clara en su explicación que, bueno, todos lo han entendido y no tienen ninguna duda. Y el sábado verán reflejados con éxito sus exámenes, estoy seguro. Doctor Acosta. Doctor Jiménez, por favor, adelante. Buenas noches. Bueno, me parece una buena historia, es muy exquisita desde el punto de vista semiológico. Yo creo que van a aprender mucha relación entre los signos, los síntomas y la repercusión fisiopatológica, ¿no? Me parece una historia muy, muy interesante y es amplia para discutirla. Doctor, quiero resaltar aquí como algo adicional para los alumnos que las patologías de corazón derecho muchas veces las ven los gastroenterólogos antes que nosotros, porque se combinan con hallazgos de gastroenterología, pacientes que vienen con ascitis ictericia, y es así que esto a veces, pues, digamos, lleva al paciente más a pensar que es una enfermedad hepática, y más aún con las orinas oscuras. Y también no olvidar que las patologías de pericardio, pues, usualmente las pericarditis constrictivas también llevan a esta clase de manifestaciones de corazón derecho. Muy bien lo ha dicho el doctor Pedro Acosta. A veces las aguas se dividen en izquierdo y en derecho. A veces. Y a veces no, confluyen todo. Y una patología muy característica que abarca todo es la estenosis mitral. Cuando una estenosis, y aquí por eso les pregunté, aquí el kit del asunto es que no tiene soplo, que es lo que debe encontrarse en una estenosis mitral, un soplo diastólico mitral de estenosis, para pensar que es una estenosis mitral que ha llevado a todo lo que presenta. Y las estenosis mitrales sí llegan a afectar el corazón derecho. Y son pacientes usualmente de la sierra, que vienen y que tienen esa historia natural, esa evolución natural. Doctor Gallegos, mire cómo los alumnos comienzan a animarse y justamente uno se preocupa por esa relación de que el paciente va a gastroenterología y le dice, doctor, y examina el médico y dice, uy, encuentro un latido sistólico audible en hipocondrio derecho. ¿Qué significa? Sí, es muy buena pregunta. Cuando uno inspecciona, tiene que ver solamente, inspecciona y palpa, solamente se ve la mayoría de veces como normal el impulso ventricular izquierdo. Y a veces se encuentran latidos sagitales. Y esos latidos sagitales y transversales están relacionados con corazón derecho. Y en la cara anterior del hígado se puede ver y a veces palpar también el latido sistólico, que lo que hace es traducir el reflujo de sangre que viene a través de la cava inferior. Recordemos que cuando se produce la sístole del ventrículo derecho y hay una regurgitación tricuspidia severa, la sangre va a regresar del ventrículo derecho a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha va a irse a través de la vena cava inferior, en este caso, y ser transmitido, digamos, hacia la cara anterior del hígado. Entonces, si ustedes ven un latido hepático en la porción anterior del hígado, pues sí, tienen que pensar. Y si ven el signo de Evans también en la ingurgitación yugular, ven que el latido pulsátil llega hasta el lóbulo derecho, eso es por la transmisión a través de la vena cava superior, pues ya está. Sin tocarlo al paciente, sin ponerle el estetoscopio, ustedes dicen, esta es una insuficiencia tricuspidia, porque le estoy viendo ahí cómo late hasta el lóbulo de la oreja y el hígado cómo está latiendo. Es una insuficiencia tricuspidia severa. ¿Qué se da?
en este caso por la dilatación del ventrículo derecho. Cuando se dilata el ventrículo derecho, se dilata el anillo de la tricúspide y por eso se produce una regurgitación. Cuando usted habla, doctor, entonces del signo de Evans, lo que usted ve latir es la yugular. Es correcto, doctor, que llega hasta el lóbulo de la oreja. Y se ve precisamente, ya sabemos pues que desaparece el seno X del pulso venoso, ¿no es cierto? Ese seno X del pulso venoso es reemplazado por ese impulso sistólico que viene a ser pues la regurgitación tricuspidia. Entonces se da a tal nivel cuando es severo que llega hasta la porción superior, ¿no? Y hay una pulsación que se da, y eso se da en la fase sistólica. El alumno Yagón pregunta, ¿qué tanto influye la altura en la hipertensión arterial pulmonar? Definitivamente, por eso que empecé con esto, ¿no? La hipertensión pulmonar, pues, empeora con la hipoxia y mejora al contrario, ¿no? Esto es porque la paciente vive a más de 3.800, por eso les pedí a los alumnos, cuando le digan que yo vengo de la sierra, venga a qué altura. Y la altura empieza a producir, digamos, efectos cardiovasculares a los 2.100 metros. Las cabinas del avión, cuando uno sube al avión, están presurizadas y simulan una altura de 2.000 metros. 2.000 metros. Pero cuando llegan a 2.100 metros empiezan los cambios fisiológicos y es a partir de allí que pueden presentar el mal de altura. Usualmente es a los 2.500 metros. Ahora, 2.000 a 3.800 metros definitivamente hay hipoxemia, pero que este poblador usualmente, digamos, convive sin ninguna dificultad. Algunos desarrollan el mal de altura crónico, que también podría ser un diagnóstico diferencial, en los cuales desarrollan hipertensión arterial pulmonar. Y esto, digamos, ¿por qué lo digo? Porque la paciente va a regresar va a venir a la costa, vino a nuestro hospital y va a decir, ¿cuándo me voy a mi sitio? ¿Cuándo me regreso a Puno? La triste noticia que tenemos que dar es que no es conveniente que regrese a Puno, porque va a empeorar su hipertensión pulmonar, que por sí ya es severa. Vimos que ahí tenía más de 4 metros de regurgitación tricuspidia, y eso definitivamente va a llevar al fracaso derecho, al fracaso del corazón derecho y a una muerte más temprana en la evolución de la paciente. Ya ayer hablábamos con ustedes, señores alumnos, de la importancia de los factores de riesgo. Les hablaba que una de las clases más importantes que ha tenido la reunión de la Sociedad de Medicina Interna es justamente factores de riesgo, explicadas por el doctor Penny. Y les hemos mencionado cómo al futuro ustedes van a tener que actuar esencialmente sobre factores de riesgo, porque el paciente se va a presentar con 24 horas de sintomatología. ¿Qué síndrome van a confluir ustedes con 24 horas de sintomatología? Van a tener que trabajar mucho con factores de riesgo, que es lo que estamos viviendo cada vez más en medicina. Y ya el doctor desde el inicio, desde la afiliación, les pone con rojo un factor de riesgo muy importante, que gracias a Dios el alumno Yagón lo remarca en su pregunta. Una alumna, Lisette Gutiérrez Medina, pregunta, doctor, ¿es decir que se causó, es la enfermedad llamada mal de monje? El mal de monje es el mal crónico de la altura. Sí, pero acá hay un dato importante. Esta paciente tiene como antecedente a su hermana, que ha tenido probablemente lo mismo. Sí, y eso es un factor a tomar en cuenta, porque la hipertensión arterial pulmonar, cuando es del grupo 1, hay 5 grupos, como el grupo 5, pero cuando es del grupo 1, la denominamos hipertensión arterial pulmonar. Y la hipertensión arterial pulmonar comprende a la hipertensión arterial pulmonar hereditaria, o sea, hay una transmisión
familiar. Y al parecer esta paciente encajaba dentro de este, digamos, de este complejo. Recordemos, por eso le puse en las primeras diapositivas, que el estudio se hace a veces muy complejo, porque hay que determinar si tiene enfermedades reumatológicas, gastrointestinales, más aún todavía tiene ictericia, si tiene hipertensión pulmonar o no. Hay que hacer bastantes estudios. Pero hasta donde llegamos con la semiología y con los exámenes de ayuda básicos, como el electrocardiograma, la radiografía de tórax y la ecocardiografía, es establecer que tiene definitivamente hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar probablemente sea grave debido a todas las manifestaciones que tiene, ¿no? Miren que el doctor Gallego les ha presentado varias aristas. Una de las últimas aristas les acaba de presenciar y decir, miren que la paciente tenía ictericia, miren que la paciente tenía ascitis, la paciente tenía un problema de hígado, porque dentro de los diagnósticos diferenciales podríamos plantear enfermedad hepatopulmonar, síndrome hepatopulmonar. Entonces, miren cómo puede el doctor Gallegos insinuar, cambiar nuestras prioridades y decir, ¿no será que el paciente tiene una hepatopatía crónica y está originando un síndrome hepatopulmonar? Esas aristas, pese a las soltamos, ustedes tienen que valorarlas y conversarlas. Para eso preguntaríamos al doctor, ¿el paciente tenía platimnia? Entonces ustedes van a tener que responder, nos han enseñado ortopnia, nos han enseñado la bedopnia, y ahora la platimnia, ¿qué será? Señores, todo eso es para que ustedes hayan preguntado a sus docentes. Para eso vino el doctor Gallegos acá. Doctor Gallegos, sus últimas palabras. Sí, bueno, nuevamente les agradezco la oportunidad. Le agradezco la oportunidad, doctor Pedro Acosta, por permitirme presentar al doctor Illagón. Siempre mi gratitud por permitirme presentar el caso clínico, a los maestros presentes, doctor Jiménez, y a todos los colegas presentes, y mucho más aún a los alumnos. Yo realmente con esto espero no ponerle difíciles las cosas, sino que, señores alumnos, eso es lo que a nosotros nos gusta al final. A nosotros nos gusta el llegar a tener un conocimiento básico y eso aplicarlo a lo que es la realidad. La semiología es muy bonita y más aún cuando uno empieza a entablar relaciones entre signos, síntomas y plantea los diagnósticos, y uno qué feliz se siente porque dice, pucha, que sí, pues, sí, tengo razón, está bien lo que pensé. A medida que he presentado el caso clínico, espero que muchos hayan sonreído diciendo, es esto, es el otro, es aquello, porque ya tenían el conocimiento. Gracias, doctor Pedro Acosta, gracias a todos los presentes. Bueno, y nos seguiremos encontrando en nuestras prácticas diarias. Señores alumnos, doctor Jiménez, doctor Illagón, ¿algún comentario final? Yo solamente agradecer al doctor Gallegos la presentación de esta historia. Como siempre, es un internista, ¿no? Disfrazado de cardiólogo. Definitivamente, muchas gracias, doctor Acosta, por la oportunidad. Doctor Jiménez, mis saludos. Sí, saludo a todos, muchas gracias. Entonces, doctor Vela, como siempre, sus palabras de clausura, doctor. Bueno, agradecer por la presentación. Buenas noches a todos los presentes. Muy buenas noches, señores alumnos. Y el sábado, éxitos. Éxitos a todos. Éxitos. Listo. Hasta luego. Muy buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches.